En el 2020 surge una pandemia global que se conoce como la pandemia del virus chino, ocasionando un poquito de desastre impersonal pensando que era un virus que venía solamente de la China. Las Naciones Unidas junto con el WHO decide cambiarle el nombre a COVID para que se acabe básicamente la parte de la culpabilidad de China. En este sentido se llama entonces el virus del COVID, no el virus de China, aquel que se piensa que se adquirió básicamente a través de una infección que ocurrió en un mercado bien de muchos países donde llevaban animales totalmente exóticos y que se pudo haber pasado a un ser humano. Y respectivo de esto surge una pandemia global y se declara como tal en marzo 11 del 2020 a través del WHO y en marzo 13 en parte de los Estados Unidos, una pandemia global. Este virus ha atacado globalmente a 228 países y especialmente a los Estados Unidos y especialmente a aquellos de la Europa, específicamente Inglaterra. Cuando miramos hoy por hoy la gente que ha sido infectada y la gente que ha muerto globalmente por este virus, nos damos cuenta de que básicamente global tenemos infectados cerca de 632 millones y por lo menos 6 millones de muertes. Cuando lo vemos al nivel de los Estados Unidos, vemos que tenemos por lo menos 99,000 personas infectadas y 1.092.000 muertos. No es una pandemia que se puede tomar literalmente sin problemas. Obviamente, empezamos entonces con el distanciamiento de los 6 pies, lavarnos las manos y estar seguro de que básicamente usamos la mascarilla. Todo funciona perfectamente bien y entonces surge el deseo y la posibilidad de la vacuna. Los Estados Unidos establece entonces lo que se llama el Warp Speed, que simplemente quiere decir se donan 18 billones de dólares para hacer una vacuna para esta pandemia global. 28 firmas declaran que quieren participar y solamente al final a 5 se le dan la habilidad de, a través de un permiso de emergencia, sacar su vacuna. Entre ellas las conocemos como Moderna, como Pfizer, como AstraZeneca y como Johnson & Johnson. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son los dilemas de esta vacuna? 18 millones, obviamente los Estados Unidos los invierte a través de su Departamento de Defensa y a través de su Departamento de Salud para tener la vacunación del americano. Lo que pasa hasta este momento es que solamente 68% de toda la nación americana ha sido vacunada. Puerto Rico ha tenido un récord mucho mejor que eso, por lo menos estamos al nivel de los 80 y los 90% con el 1 y con la segunda vacuna. Lo que ha disminuido un poco ha sido siempre el booster, o sea, la quinta vacuna para estar controlando las variantes que han surgido de esta particular pandemia. Lo importante de esto entonces es que cuando vemos la vacunación de estas vacunas hubo muchos dilemas. La primera es que la gran mayoría de nosotros no estábamos vivos para el 1918 cuando hubo la pandemia grande en donde murieron millones de personas. Y de momento surgen 2 vacunas que tienen que ver con el mRNA y no con el DNA, que es el que básicamente controla tu núcleo y tu cambiado a nivel del mundo y de tu célula. La gente se asusta. Piensa, ¿cómo es posible que tengas una vacuna en donde la haces en tan corto tiempo para dármela a mí 1, 2 y 3 veces? Y yo no sé si eso indirectamente va a destruir la célula y voy a tener complicaciones a nivel celular. Creo que la falta de educación bien simple a todo el mundo con respecto a se mete el mRNA de la vacuna Pfizer y de la vacuna Moderna dentro de la célula y tan pronto entra que en una molécula de grasa se desintegra sin tocarte el DNA. No hay complicaciones de que toque la parte celular que hace todos los cambios de tu cuerpo. Pero esta información yo creo que no se llevó continuamente a la gente y peor, no se llevó en todos los lenguajes cuando estábamos tratando de vacunar. Así que el primer dilema fue la falta de información, el miedo de una vacuna nueva, la mención del RNA y una vacuna que venía de una combinación entre las partes que venían de Turquía y las partes que venían de Pfizer.
Obviamente había entonces el miedo de que muchas personas que no fueran multirraciales hubiesen estado expuestas a través de las partes clínicas de haber tomado por lo menos estas pruebas al principio, pero todo eso fue subsanado porque hoy por hoy se han distribuido estas dos vacunas en todo el mundo, entre Moderna y entre Pfizer. Y se han vacunado por lo menos 69% de todas las personas en los Estados Unidos y por lo menos un 80 y pico y un 90 y pico en Puerto Rico. Nos hemos pasado a la nación americana con respecto a esto. El booster, que básicamente es la quinta que cubre las variantes, está un poco más bajo. Está básicamente a un nivel como de 34%. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que se nos olvida básicamente que falta de información es una de las primeras cosas que destruye que la vacuna llegue a todo el mundo. Segundo, el acceso a la vacuna es otra. Tercero, es buscar de dártela en los sitios en que se encuentra la gente, en el momento en que pueden estar presentes, la distribución y el costo. Cuando pensamos que la vacuna básicamente es gratis, no hay simplemente una excusa para que la gente no se la pueda poner. Por no ponérsela, tiene que ser que no tienen el lugar donde ponérsela al tiempo que se la quieren poner, con la educación de que esto no le va a hacer ningún daño. Segundo, y recuerden ustedes que da dolor en el brazo. Es importantísimo que la gente sepa que había dolor, pero muchas veces al no anunciárselo, la gente al tener dolor no sabían qué hacer. Y en muchos sitios las mujeres desarrollaban una mancha roja en 12% del tiempo, que desaparecía según venía como en 48 horas. Toda esta información eran como unos escollos para dejar que la vacunación no funcionara mucho. Increíblemente importante también empezaron las variantes. Al llegar las variantes, específicamente la B117 que llegó a Inglaterra, Inglaterra hizo algo único. Y es que cuando no había suficientes vacunas, básicamente decidieron darte solamente la primera vacunación y entonces que esperaras 4 meses para la segunda vacuna. ¿Por qué? Porque al haber un impacto tremendo del número de personas en necesidad de una vacuna y con la falta total de tener las vacunas suficientes, se decidió por el bien común. Una, te protegía. Dos, básicamente te protegían más, pero no había lo suficiente para todo. Por lo tanto, se dio de acuerdo a la necesidad del momento. Una era mejor que ninguna. Y en esos momentos se encontró también que una cosa para un país no es lo mismo que una necesidad para otro país. En Inglaterra se vacunaron mayormente las personas mayores de 65, mientras que en Indonesia se vacunaron mayormente aquellas personas que eran empleados hábiles. Todo el mundo protege lo que tiene que proteger. Ahora, cuando vemos entonces otras partes que básicamente fueron escollos para la vacuna a través de la información, es no tener acceso, no tener la habilidad de poderla comprar al costo donde estaba y más que nada la producción estuvo un poco limitada al principio. Y luego vino el factor en donde el presidente anuncia que para el 4 de julio vamos a ya eliminar la pandemia y vamos a celebrar los Estados Unidos con su libertad y la libertad de la pandemia. No funcionó así. Recuerdan ustedes que lo más que funcionó en ese momento fue que se eliminó la mascarilla. Si recordamos entonces que una de las causas más grandes de la propagación del virus del COVID es cuando cantas, cuando gritas o cuando básicamente estás en contacto con una persona a menos de 6 pies de distancia, en que básicamente te habla duro y se te pega por la nariz, por la boca y hasta por los ojos. Eso se obvió y se eliminó de una forma con la mascarilla, pero cuando me quitas la mascarilla y te vas a los conciertos y haces todas las cosas que quieres, obviamente la propagación continúa. En este momento tenemos los niños y la vacunación. ¿Qué pasa? No está siendo tan fuertemente aceptada por los padres como fue aceptada por los adultos. ¿Por qué? Porque parte de estos problemas es que siempre se dijo que los niños no desarrollaban la sintomatología tan fuerte como los adultos. Y por lo tanto, algunos de los padres siempre han decidido no vacunar cuando la sintomatología no es tan fuerte. Por lo tanto, los niños entre 6 meses a 4 años no han vacunado mucho, están como en el 1.8%. Sin embargo, los que van a la escuela, los de entre 5 a los de 11, están por lo menos mucho más avanzados, por lo menos a un 81%.
Lo que está disminuido siempre es el booster, como a un 2.8%, 3.5%, lo que indica que aunque la vacunación por primera vez está aquí presente para los niños entre los 6 meses a los 11, está totalmente disminuida cuando la comparamos con los que están sobre edad de 12, que ya los ponemos casi a los niveles de los adultos. Los padres tienen hesitancy, tienen duda. ¿Se me la pongo o no se la pongo? Y han decidido que pase lo que pase, ellos van a esperar hasta ir a la oficina del pediatra para hacerse las vacunas que se hacen los niños continuamente y en ese momento pedirle que te den el COVID. Un viaje, transportación, el costo es importantísimo. Ahora, el peligro de ahora básicamente es que con los números de COVID bajando en el mundo, entonces existe esta cosa que se llama la nacionalización de la vacuna. Cuando existe este sentimiento de la nacionalización de la vacuna en los países ricos, esto es una parte importantísima que obliga a que la pandemia continúe porque los que los tienen son los que se la pueden costear y no los países pobres. Cuando ves los Estados Unidos con 330 millones de habitantes y 68% están vacunados, y cuando ves a África con 1.3 billones de habitantes y solamente 24% están vacunados, te das cuenta que de la nacionalización de la vacuna es un peligro para que se desaparezca la pandemia, porque solamente los ricos la tienen y los pobres no la tienen. Se desarrolla entonces un proceso bajo el cual muchas naciones den bastante dinero para hacer que los países pobres en desarrollo tengan tanta posibilidad como los países ricos. Esto está ahora en función de ocurrir, pero todavía no todos los países han donado el dinero necesario para llevar lo que se llama el COVAX. Así que mientras no estemos todos a salvo, no hay nadie a salvo. Mientras haya países, aunque estén totalmente vacunados al 69%, no estamos exentos de que alguno de un país en desarrollo con una de las variantes entre a nuestro país y vuelva a causarnos una ola de infección, como está pasando ahora en algunas partes del mundo. Así que en este momento, con los números de COVID bajando, muchos países diciendo que la pandemia está disminuyendo, mentalmente estamos pensando que ya salimos de esto, lo cual no es cierto. Así que lo que puede pasar y lo que va a pasar de verdad es que si siguen bajando los números y si la gente sigue pensando que la pandemia ha desaparecido, lo que va a pasar, y se ha hablado de esto, el presidente Biden ha dicho que entonces eventualmente la vacuna se va a comercializar, lo que indica que ya no va a ser de gratis. Y se espera que esto ocurra básicamente para el otoño del 2023, lo que indica que la vacuna que ahora que tú pagas nada, que cuesta al gobierno por lo menos $16.50, puede costarte a ti, si no te la has puesto hasta ahora, $60 y a tu plan médico. Esto va a llegar en el 2023, ya se está hablando de esto. Así que yo diría, nunca le vamos a cobrar al Vaccine for Children, que son para los niños pobres, los niños en Medicaid, a los niños que son nativos americanos y a los niños que básicamente están con poco seguro o muy mal asegurados. Esos siempre van a tener vacuna, pero el resto va a tener que con la vacuna comercializada pagar el costo. ¿Qué va a pasar entonces? Si de gratis ahora no la buscas, imagínate cómo será cuando tengas que pagar cerca de $60 por cada dosis. Así que en este momento, si el mundo no está seguro, nosotros no estamos seguros. Si las variantes siguen surgiendo y no te pones la quinta dosis del booster, también estamos en una disminución de protección. Así que en este momento, falta de educación, falta de lugares donde vacunarse, acceso a la vacuna, distribución de la vacuna y poder costearse la vacuna, además de la duda que tiene la persona joven de ponerse una vacuna que surgió tan rápido y la presencia de los anti-vaxxers, básicamente llevando mala información, son razones por las cuales la vacunación no está surgiendo y llevándose a cabo a un 100%. Así que yo creo que la vacunación es la forma más fácil, durable y segura de tener protección de una cosa que es el COVID-19, sabiendo que la complicación máxima es morbilidad y mortalidad como la vimos en el pasado, y hoy por hoy es COVID a largo plazo, donde 1 de cada 5 después que tienes COVID tiene sintomatología extra de largo plazo, y 1 de cada 10 después de 4 meses de tener COVID tiene complicaciones también del COVID. Así que no estás exento de estar falta de complicaciones después de tener COVID. La vacuna
es la única cosa que te va a promover esta protección. Así que yo diría, irrespectivo de lo que está pasando, estamos haciendo muy buena labor, pero no estamos totalmente completos. Así que con la presencia de influenza y con la presencia de COVID y ahora con todo lo que pasa en el invierno, se sospecha que en los países en donde hay invierno, que la gente se queda dentro de su casa porque hay mucho frío, la pandemia no va a desaparecer porque estamos nuevamente juntos infectándonos. En Puerto Rico esto a lo mejor va a ser menor, pero todavía la influenza está en su pico y por lo tanto la vacunación de la influenza, la vacunación del COVID número 5 para la pandemia es lo más importante para mantenernos saludables en esta isla, en este globo y en este país. Recuerden, mientras el mundo no está libre de esta pandemia, nosotros no estamos libres de esta pandemia. La parte naturalizadora de que todos debemos ser globalmente interconectados es lo más importante para disminuir esta pandemia y por fin, ser libres de algo que básicamente no contábamos con esto al principio del 2020. Vamos para el 2023. Está en nuestras manos hacer una globalización de la vacuna y ayudar a aquellos que no la pueden comprar. Está en todos nosotros ayudar al mundo. Así que esperamos que así sea.